muchas gracias por la invitación. Fíjate que yo soy abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y soy activista. Tiene 5 años que entré a trabajar a Salud Justa como activista en temas de salud, ¿no? Especialmente en temas de alimentación y ahora de seguridad vial. Em, y pues bueno, básicamente mi trabajo es hacer incidencia para implementar este tipo de políticas públicas que puedan salvar vidas. ¿Por qué son 3 años? Porque a partir de mayo del 2022 entra en vigor la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ¿no? Esto derivado de la reforma constitucional que hubo en 2020, donde se reconoce en el artículo cuarto constitucional el derecho de todos los mexicanos a la movilidad, ¿no? A una movilidad que garantice que sea eficiente, que sea en condiciones de seguridad vial y que sea inclusiva, ¿no? Derivado de eso, se emite la Ley General de Movilidad, en la que se establece en su artículo segundo transitorio que todas las entidades tendrán 180 días para adecuar sus lineamientos, sus leyes locales a esta ley general, que tiene ya todos los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que está acreditado que salvan vidas. Una vez esto, las entidades empezaron a armonizar sus leyes locales y hoy, lastimosamente, como bien lo señalas, a casi 3 años, la Ciudad de México es una de las 11 entidades que ha sido omisa en dar cumplimiento a este mandato que establece la Ley General. La Ciudad de México, paradójicamente, en el año de 2014, una de las más avanzadas en temas de movilidad, su ley de movilidad en ese momento fue innovadora, pues hoy ha postergado esta armonización. Este retraso me parece que se refleja en una falta de voluntad política y una visión fragmentada, porque pues el Congreso ha emitido, como tú sabes, reformas bueno, vamos a reformar el tema de las licencias, ¿no? Por parte de jefatura de gobierno, o este tema de la ciclovía que se está construyendo en Tlalpan, el tema de micromovilidad, y está bien, en realidad el tema de la regulación de micromovilidad es algo que hace falta, que se habilite este nuevo sistema de movilidad por toda calzada de Tlalpan, está bien, pero en realidad todo esto debe ser una reforma estructural, no temas aislados que finalmente no contribuyen a salvar vidas, que es el objetivo de la ley general. Entonces sí me parece que es falta de voluntad política, y pues sí, que se han privilegiado otros temas en el Congreso que no ha sido pues el tema de la armonización. Son entidades las que hacen falta todavía. Y pues es muy lastimoso pensar en eso, que son 11 entidades a 3 años de que se emitió la ley general, y que entre esas 11 entidades esté la Ciudad de México, que por años fue una ciudad de vanguardia y que pues es la ciudad que tiene más infraestructura. No podemos permitir esto, ¿no? No, no podemos permitir, porque en realidad la ley general ya les da el marco, ¿no? Mínimo. Armonizar quiere decir que la ley general te establece un mínimo. De ahí para arriba tú puedes ser tan innovador como quieras, pero si solo quieres decir, bueno, quiero hacer lo que me dice la ley general, está bien, estás cumpliendo con el mandato. Porque eso fue desde mayo del 22, y entonces pues ahora en noviembre se van a cumplir los 3 años, y si consideramos que la reforma constitucional que otorga a todos los mexicanos el derecho a la movilidad fue desde el 2020, pues entonces estamos hablando de un rezago importante, ¿no? En el ejercicio de ese derecho y la protección también por parte del Estado. Porque, por ejemplo, o sea, es un ejemplo, la ciclovía que se va a habilitar, ¿no? Sobre Avenida de Tlalpan, me parece que es importante, ¿no? Es una gran, pues es una gran idea por parte del gobierno de la Ciudad de México, pero es decir, no tienes armonizada la ley de movilidad, ¿no? ¿Qué le garantiza a todos esos ciclistas cuya movilidad va a ser a través de esa ciclovía si no controlas, por ejemplo, los niveles de velocidad?
¿no? O sea, si no está regulado que los niveles de velocidad a lo mejor disminuyan o que haya, o sea, que haya garantía que ellos van a poder moverse en condiciones de seguridad. Entonces, es como eso un poco, ¿no? Han llevado acciones que han sido fragmentadas, sectoriales o aisladas, que al final son de corto alcance, cuando pues en realidad pudieran llevar a cabo de todo este tema de armonización. Y entonces, bueno, sí se les garantiza que a todas las personas que se van a movilizar en la ciclovía en Tlalpan puedan hacerlo con la seguridad de que no se van a morir en ese trayecto, ¿no? De a donde vayan. Evidentemente, la consecuencia más grave, ¿no? Es que todos los días siguen muriendo personas y que esas vidas pudieran haberse salvado con intervenciones estructurales, ¿no? Con estas medidas de seguridad que puedan mitigar los factores de riesgo que hay alrededor de la movilidad. Según datos del informe trimestral que saca CEMOVI, que es de este primer trimestre, de enero a marzo, que es el último que ha salido, solo en la Ciudad de México hubo 111 muertes derivadas de siniestros viales, ¿no? Y desafortunadamente, los motociclistas ahora son los que ocupan, ¿no? El número 1 en muertes. De muertes de motociclistas, casi son la mitad, fueron 54 motociclistas fallecidos. Y en lesionados hay 8,659 casos de lesionados por siniestros viales en este primer trimestre de 2025, ¿no? Según los reportes de CEMOVI. Y igual, ¿no? En este grupo, las personas más afectadas por este tipo de lesiones fueron los motociclistas, que fueron alrededor de 4,000 personas lesionadas por este tipo de siniestros. Entonces, pues es clara la urgencia que tenemos de la armonización, porque mientras esto no pase, pues van a seguir muriendo personas todos los días, ¿no? 3 personas no van a llegar a casa desafortunadamente por derivado de siniestros viales. Sí, después de los motociclistas, pues le siguen, por ejemplo, en el tema de muertes, ¿no? Que te decía que son 111 decesos en la Ciudad de México, son 54 los motociclistas, le siguen los peatones, que son 33 personas, los pasajeros son 16 personas que fallecieron, y ciclistas, dos ciclistas, ¿no? Durante este periodo. Entonces es así más o menos como está el detalle de muertes. Porque en realidad a veces se confunden, ¿no? O sea, en realidad si tú no estás como inmersa en estos temas, como cualquier ciudadano, pues confundes mucho el tema de movilidad con seguridad vial. Pero bueno, movilidad es el cómo, ¿no? Es cómo nos desplazamos, te desplazas en bici, te desplazas caminando, te desplazas en auto, en transporte público. Eso se entiende como movilidad y es el derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos del derecho a la movilidad, pero es en condiciones de seguridad vial. ¿Y qué es seguridad vial? Bueno, pues es ese derecho a no morir o resultar herido en el trayecto de esa movilidad. La Organización Mundial de la Salud ha insistido por eso que la seguridad vial debe ser un eje transversal en todas las políticas que se implementen en el tema de transporte público, de infraestructura, ¿no? O sea, la seguridad vial debe ser lo principal, porque sin seguridad no hay movilidad que sea digna o que pueda ser accesible. En la práctica esto significa cambiar prioridades. Ya no se trata, como se trataba hace algunos años, de qué hacer para movilizar carros más rápidos, de qué hacer para que no haya embotellamientos viales, ¿no? Hoy el centro debe ser cómo mover a las personas, cómo hacer que las personas se puedan trasladar con seguridad. Y eso implica, pues claro, reducir velocidades, pacificar calles, proteger a peatones y ciclistas, que son los grupos vulnerables, y garantizar una infraestructura incluyente, ¿no? Y sobre todo en grupos vulnerables, por ejemplo, vemos que no hay la accesibilidad a veces para la movilidad en personas que utilizan silla de ruedas, que utilizan andaderas, que utilizan bastón. O sea, incluso a las mamás que utilizan carreolas o las cuidadoras, ¿no? Alguna vez, cuando mi hijo era pequeño,
me subí al metro sin pensar justo en el problema que iba a implicar la movilidad. Me subí con él en carriola y me di cuenta que no hay una infraestructura accesible en el metro para, o sea, yo la carriola la dejé de usar, está bien, pero hay personas que nunca van a dejar de usar la silla de ruedas o mamás que tienen hijos que nunca van a dejar de usar la carriola y que es su único medio de transporte. Entonces creo que es importante. eh, que se garantice que esta movilidad también es incluyente para este grupo de personas vulnerables y que son tan poco visibles, desafortunadamente. Las calles no están pensadas para este tipo, para este grupo de personas, ¿no? Que como dices, son un gran grupo de personas. O sea, yo veo y a raíz de que pues vives en esa, o sea, en esa burbuja. Yo cuando no era mamá jamás pensaba en cómo se podrán movilizar las personas con carrera, ¿no? En el metro ese día que me subí, que tenía que pedir ayuda para bajar las escaleras, volverlas a subir, o sea, fue bastante complicado. Entonces ahora lo veo y ahora lo veo que tengo que movilizar una silla de ruedas. No hay manera de movilizar una silla de rueda en la calle. No hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces creo que es importante que estos grupos se visibilicen porque ellos tienen derecho a la movilidad, ¿no? O sea, es un derecho constitucional y es un derecho que les debe garantizar el Estado. Entonces, bueno, creo que eso es uno de los puntos importantes de la iniciativa que planteamos desde las organizaciones civiles, ¿no? Cómo ser incluyentes y también desde la perspectiva de género. Yo creo que esta iniciativa que está propuesta desde organizaciones de la sociedad civil, me parece que ese es el primer punto, que organización civil, organizaciones civiles se reunieron, ¿no? para crear este documento que está respaldado por organizaciones que son especialistas, ¿no? Son organizaciones que llevan trabajando más de 10 años en el tema. Desde que se dio la reforma constitucional, la ley general y ahora que han apoyado la urbanización en varios estados de la República. Entonces es eso, está hecha por organizaciones civiles que conocen del tema, técnicamente está bien respaldada, cumple con los lineamientos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y con la visión de cumplir con el objetivo del decenio de acción, que es reducir en por lo menos el 50% las muertes derivadas de siniestros viales, ¿no? Me parece que eso es lo que distingue a esta iniciativa que proponemos desde la sociedad civil, a diferencia de otras iniciativas, ¿no? que han sido planteadas por otros legisladores. Sí, como te comentaba, el estudio base que elaboramos mostró que los principales factores de riesgo que ocasionan siniestros viales siguen siendo el exceso de velocidad y el consumo de alcohol al volante, ¿no? Que ya lo hemos dicho muchas veces, el alcohol y el volante no se llevan. Pero bueno, estos factores de riesgo siguen presentes, siguen siendo poco atendidos y se les da menos visibilidad de la que creo que deberían tener, ¿no? Se habla poco sobre ellos y en México en realidad el 19% de los siniestros fatales están relacionados con el consumo de alcohol y es en un grupo de personas jóvenes, esto es en grupos de personas entre 18 y 35 años. Y el número de siniestros que están relacionados por conducir a exceso de velocidad es el 32%. Entonces, bueno, me parece que son indicadores altos, que son factores de riesgo que debían ser atendidos y que sí estamos dando esa atención en la propuesta que tenemos a la ley de movilidad de la Ciudad de México, que de entrada el nombre debe cambiar, debe ser Ley de Movilidad y Seguridad Vial de la Ciudad de México, ¿no? Otro hallazgo importante de todo este estudio que se hizo para poder trabajar esta iniciativa es que el 70% de los siniestros fatales en la Ciudad de México involucran a este grupo vulnerable que ya platicábamos, que son peatones, ciclistas y motociclistas. Entonces, también es un número muy importante. También estamos trabajando entonces en que en esta ley pues los límites de velocidad se puedan reducir, pero sobre todo que se puedan respetar, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues con
conductores bien preparados, ¿no? Porque también uno de los hallazgos fue que el 20% de los conductores es el único porcentaje que sí reciben formación profesional, ¿no? Es decir, de cada 10 conductores, solo 2 acude a una escuela de manejo a que le enseñen. Todos los demás aprenden pues por un familiar o casi que ellos solitos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estos son hallazgos importantes. Sí, justamente cuando tuvimos la conferencia de prensa para presentar esa iniciativa, creímos que era importante presentar cuáles eran los ejes principales y por lo que nosotros estamos abogando con los diputados del Congreso de la Ciudad de México. Los 6 ejes fundamentales de esta propuesta nacida desde las organizaciones civiles. El número 1, la armonización, ¿no? Es importante señalar que esta iniciativa cumple cabalmente con la armonización y todos los lineamientos establecidos en la Ley General de Movilidad de la Ciudad de México. Y se incorporan nuevos conceptos o conceptos que no estaban en la Ley de Movilidad, pero que hoy sí aparecen en la Ley General. Entonces se incorporan estos conceptos y sobre todo se incluye el enfoque de sistema seguro, ¿no? El enfoque de sistema seguro es este enfoque en el que se reconoce que el ser humano tiene errores, ¿no? Que por mucha experiencia que puedas tener manejando o que puedes ir caminando y tener mucho cuidado, pero siempre va a haber un error que te pueda costar la vida. Entonces, se reconoce ese error humano, pero entonces también se insta a los estados y a los gobiernos para que implementen todas las medidas de seguridad que puedan contrarrestar estos errores humanos y que ese error no te cueste la vida, ¿no? Algunos de los conceptos que te decía que se incluyen en esta nueva ley de la mano con la armonización es como usuario vulnerable, sistema seguro, movilidad activa, y con ello pues asegura una coherencia entre lo que se dice a nivel federal y lo que queremos que se indique en la ley local, y que haya equidad, que haya intermodalidad, que haya inclusión, ¿no? Que ya lo veníamos platicando, y sobre todo una sostenibilidad de este sistema de seguridad vial. El punto número 2 es el reconocimiento explícito, como ya lo veníamos platicando a lo largo de toda esta plática, es el reconocimiento explícito del derecho a la movilidad con seguridad vial, ¿no? Es lo que ya platicábamos. Este derecho, que ahora ya tiene un rango constitucional desde 2020, obliga a que todas las decisiones que se tomen en temas de movilidad sean decisiones que contemplen la seguridad vial, ¿no? Que sean decisiones en las que haya una planeación en la infraestructura, haya fiscalización y educación vial que prioricen la vida y la integridad física de todas las personas. Y que ponga al centro, sobre todo, ¿no? En esta propuesta, es lo que te platicaba, que ponga al centro a estos grupos vulnerables, que son personas peatonas, niños, personas con discapacidad, mujeres, ciclistas, cuidadores, personas mayores, visibilizando la necesidad de cada uno de ellos, ¿no? Que ya es algo que ya habíamos platicado, pero entonces sí buscamos que se visibilicen esos grupos y las necesidades de cada uno, porque no por ser grupos vulnerables todos tienen la misma necesidad, tienen necesidades distintas que tienen que ser atendidas por parte de los gobiernos. La inclusión de un nuevo artículo, que es el artículo 239 bis, que se llama, nosotros le pusimos como título, medidas contra los factores de riesgo, y que bueno, pues este artículo en realidad establece todas las medidas de seguridad que pueden mitigar los factores de riesgo que más muertes causan con motivo de la movilidad, ¿no? Entonces, aquí se tienen consideradas las medidas de seguridad que mitigan los factores de riesgo, que es como un control en las velocidades, reducción en el tema de velocidades, disminución en los niveles de alcohol. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo
que los conductores nobles, que son todos aquellos conductores que apenas obtuvieron su licencia, es decir, en el primer año que obtengan su licencia, no tengan permitido ningún nivel de alcohol en sangre, es decir, tolerancia cero al alcohol, apenas están aprendiendo a conducir, ¿no? Y en realidad es como una medida que pudiera parecer bastante fuerte a algunas personas, pero hay otros países europeos donde el primer año que manejas, todo el tiempo debe ir alguien contigo, ¿no? Como en calidad de responsable, pero no puedes conducir solo, todo el tiempo debe ir conduciendo alguien contigo. Entonces, bueno, no llegamos a eso, pero sí que tengan que no haya tolerancia de alcohol, ¿no? Ese es otro. Obligatorio el uso de sistemas de retención infantil. Estamos estableciendo una estatura de 1,35 para que usen estos asientos de retención infantil que van evolucionando, ¿no? De repente así como, ¿cómo mi hijito va a usar su silla de recién nacido? No, no va a usar la silla de recién nacido. Va evolucionando este tipo de retención infantil, pero es importante que lo utilicen. Me parece que ya te mencionaba el indicador, pero en los siniestros viales se ha comprobado que el 84% de los niños no utilizan el asiento de retención infantil. La verdad es que es un número muy alto y es preocupante. Y solo mencionar un último punto sobre este eje 6, que es en cada fracción que hay en este artículo, responde a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Nada es improvisado, nada es que nosotros no lo hayamos inventado, todo tiene respaldo en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y son compromisos internacionales y que aparte hay evidencia que salva vidas. Entonces, por eso este artículo es muy importante, es el artículo que tiene todas las medidas de seguridad que van a salvar vidas, ¿no? O sea, la omisión o que, o sea, yo no lo creo, pero que dijeran, no vamos a poner esto, ¿no? O sea, no, su omisión sí se podría considerar una regresión en el tema de derechos humanos, ¿no? O sea, en este punto 3. Por lo que hace al punto 4, que es atención médica prehospitalaria, ¿no? Uno de los determinantes de letalidad en hechos de tránsito es la ausencia de una respuesta oportuna. Pues de repente no llega a tiempo la ambulancia, o de repente pues resulta que llegan dos, pero entonces ¿quién se lo lleva, tú o yo, no? Siempre hay como ese tipo de cosas, pues a veces son unos minutos que pueden salvar, es la diferencia entre salvar o no una vida. Entonces, esta reforma lo que está estableciendo es la obligación del gobierno para la creación de un sistema que permita una coordinación entre el C5 y el CRUM, que es el de rescate y urgencias médicas, el cuerpo de emergencia, para que haya una coordinación entre ellos, que haya tiempos de respuesta, ¿no? Que hayan tiempos de respuesta que sean verificables o que ya se tengan protocolos en los que o sea, que estos tiempos de atención sean los óptimos y que permitan salvar vidas, ¿no? La inclusión de esto es importante porque es la atención post siniestro, ¿no? O sea, bueno, ellos también no respetaron los límites de velocidad, se pasaron el alto, iban manejando con varias copas de alcohol encima, bueno. Está bien, todas esas medidas preventivas no se respetaron, pero bueno, entonces es importante tener los protocolos bien establecidos de esta atención post siniestro, ¿no? Tener esta organización y esta planeación y coordinación entre el C5 y los cuerpos de emergencias para poder entonces así pues salvar vidas, ¿no? Eso es importante. 5 de esta propuesta es la regulación de autoescuela y conductores noveles. Ya lo platicábamos, ¿no? El tema de conductores noveles es que haya cero tolerancia al alcohol en los conductores que tiene durante su primer año de manejo, después de que se les da la licencia. Bueno, pues durante este primer año, que es el año que les va a servir para
reforzar las habilidades en el tema de manejo, bueno, pues que no se les permita conducir bajo nivel, o sea, ninguna copa de alcohol. La evidencia muestra también que la formación inicial en los conductores, es decir, en estas escuelas de automanejo, sí tiene un impacto directo en la siniestralidad, ¿no? O sea, sí tiene un impacto directo que tú vayas a una escuela y que te enseñen cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son los niveles de velocidad, por qué los debes respetar, qué implica que no los respetes, ¿no? O sea, sí hay un impacto entre las personas que reciben un curso. Y esto es una escuela bien establecida, ¿no? Por eso también en la iniciativa pues se establecen los requisitos mínimos que deben, y obligatorios, por supuesto, que deben tener todas las escuelas de manejo, que incluyen un plan de estudios homologados, porque pues de repente cada escuela tiene su plan de estudio, ¿no? Y te enseña con la técnica pues que puede o que le ha funcionado mejor. Pero en realidad lo que se propone es que todas las escuelas tengan un programa homologado, que tengan evaluaciones teóricas y evaluaciones prácticas. Y bueno, en realidad la reforma pues solo establece reglas más estrictas para que las personas que inician con su experiencia al volante, pues lo hagan de la mejor manera, ¿no? Y que aparte con tolerancia cero al alcohol, y pues básicamente ese es el eje 5, ¿no? Las autoescuelas que son importantes. Y por último, el eje 6, pero no es menos importante, el eje 6 es seguridad vehicular. ¿Qué es la seguridad vehicular? Bueno, pues la OMS determina que la baja seguridad vehicular en los vehículos es uno de los factores de riesgo que se debe atender ya pues de forma expedita, ¿no? Es decir, que el gobierno debe optar por la compra de flotillas con medidas de seguridad, es decir, vehículos más seguros, vehículos que cumplan, o sea, que tengan bolsas de aire, vehículos que tengan frenos ABS, es decir, es la adquisición de flotillas públicas con vehículos con mayor seguridad. Y esto pues es con la finalidad de garantizar la protección tanto de ocupantes, pero pues también de peatones, ¿no? Hoy la seguridad vehicular no solo es tú manejando, cómo puedes salvarte en tu habitáculo, ¿no? Que es como le llaman en este tema de seguridad vehicular. No, pues bueno, son como como unas barras de acero, ¿no? Que te protegen a ti, conductor, en tu habitáculo sobre una colisión. Pero también debe contar ya con medidas de seguridad vehicular que protejan al peatón en caso de que lo atropelles, ¿no? No sé si tú recordabas, antes las fascias eran como de metal que, bueno, podían amputarte una pierna si te atropellaban. Entonces, por eso hoy la seguridad vehicular no es solo para quien conduce el vehículo. La seguridad vehicular también es para garantizar la seguridad de las personas vulnerables de la vía. Entonces, esto es algo que también se está proponiendo desde sociedad civil, y pues que en realidad, como podrás ver, son 6 ejes fundamentales que tienen respaldo técnico, que están bien fundamentados y que está acreditado que van a salvar vidas. Eso es lo más importante, ¿no? Salvar vidas y que se cumpla con el principio del decenio de la acción, que es disminuir en un 50% las muertes viales. Yo creo que los 5 principales factores de riesgo que ocasionan siniestros viales es sin duda el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos de alcohol, el no uso de casco en motociclistas, de casco, el no uso de asientos de retención infantil y el no uso de cinturón de seguridad, ¿no? Y todos esos están presentes en la Ciudad de México. Y todos esos están contemplados en la propuesta que hacemos para las reformas a la ley de movilidad. Y claro que viene, este es el factor de riesgo, pero viene la fracción que puede mitigar ese factor de riesgo. Tú como que decidías si querías ir a tomar o no un curso, ¿no? Porque te decía, la estadística de las personas que toman curso es súper chiquita, o sea, 2 personas. O sea, si tomamos la escala de que solo es el 20% de todas las personas que conducen,
Porque en realidad pues te enseñan como, bueno, pues mira, apréndele aquí, pero no te enseñan, oye, debes respetar el semáforo o en las vialidades primarias es a 30 kilómetros, que ahora estamos proponiendo a 20, ¿no? En entornos escolares, asilos. em, o sea, todo eso no te lo enseñan, te enseñan cómo mueves el carro, pero no te enseñan en realidad todo este tema de seguridad vial y conciencia que puedes adquirir antes de tomar un carro, porque conducir es como, "Ah, bueno, es que sí, ya quiero tener un carro y me quiero mover de aquí a allá", pero conducir es una gran responsabilidad, ¿no? Porque eh, es cuidar tu vida, pero también cuidar la vida de todo el entorno de usuarios de la vía. Creo que conducir es una gran responsabilidad y justo por eso se debe regularizar las autoescuelas de manejo y que sean programas homologados, que sean escuelas certificadas, que precisamente den a todos los conductores esta conciencia de lo que significa eh, conducir un vehículo. Sí, como pues el equilibrio entre sancionar y prevenir. Bueno, creo justamente por eso el modelo que se propone a partir de la ley general, ¿no? No es algo que en este momento estamos proponiendo, a partir de la ley general se propone que todo sea con base en el enfoque del sistema seguro, ¿no? Que ya te platicaba todo lo que es este enfoque del sistema seguro. Esto implica que el Estado es quien tiene la responsabilidad de diseñar un sistema que prevea todo este tipo de errores y reduzca las consecuencias fatales, ¿no? Básicamente es eso. Entonces yo creo que la clave es en cambiar el enfoque, no castigar después, sino evitar que ocurra. Me parece que esa es la clave, ¿no? O sea, no te voy a castigar después de que atropellaste a una persona o después de lo que sea. Eh, o sea, no es castigar después, sino evitar que esto ocurra. No se trata, como bien lo decías, de aumentar castigos, sino de prevenir muertes. Por ejemplo, si se baja el límite de velocidad en zonas urbanas a 30 kilómetros por hora, se reduce el riesgo de que una persona fallezca y solamente tiene el 10% de probabilidades de fallecer si un vehículo va a 30 kilómetros por hora. Pero si un vehículo ya va a 50 kilómetros por hora, hay un 45% de probabilidad de fallecimiento. No te digo a un 60 kilómetros por hora, la probabilidad de que él fallezca es del 80%, ¿no? Entonces, creo que el equilibrio está en esto, en prevenir y no castigar después. ¿Cómo se previene en este caso, por ejemplo, en disminuir los límites de velocidad, ¿no? Sí debe haber sanciones, por supuesto, porque pasa, ¿no? Debe haber sanciones, pero, pero también debe haber esta mejora en todas las medidas estructurales que hagan que el error humano no se traduzca en una tragedia, ¿no? Entonces creo, no sé, creo que así. O sea, sí se contempla en la ley eh, la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Así también lo exige la ley general. Y, y eso es porque hoy en día, pues muchas víctimas de siniestros viales no reciben compensación, ¿no? Ni apoyo. O sea, luego, pues, en muchas ocasiones también el responsable se da la fuga y pues a quien le toca asumir los gastos de hospitalización bueno, los gastos que deriven de este siniestro, pues es a la víctima. Entonces, pues el seguro obligatorio me parece que es una herramienta para garantizar justicia a las víctimas de siniestros viales. Sí, es un hecho, o sea, un siniestro en el que la familia tiene que absorber los gastos de hospitalización, de terapia, en fin, o sea, es una de las principales causas de empobrecimiento en las familias, ¿no? Tener que asumir este tipo de consecuencias y sí, claro que cuando hay un seguro de responsabilidad civil de por medio, pues esto hace que la víctima tenga acceso a atención médica, a los medicamentos, a la terapia, si es viable una compensación. eh, y también, claro, que no haya como, bueno,
pues me atropelló a mí, como yo no tengo para ir al doctor, ¿no? Lo que sea, pues ya, como que ya, entonces no hago nada, ¿no? O sea, creo que contar con un seguro de responsabilidad civil también nivela las condiciones, o sea, protege a las víctimas y también creo que promueve una mayor responsabilidad en el conductor. Me parece que esa es la importancia del seguro obligatorio. Pues es como ya lo habíamos comentado, la Ciudad de México sin duda es una de las entidades que tiene mayor visibilidad, mayor infraestructura, tiene un presupuesto alto, ¿no? Es decir, los ingresos que tiene la Ciudad de México son ingresos altos. Y lo que aquí se legisla o se omita legislar, pues claro que tiene un eco inmediato en otras entidades, ¿no? Aquí en la Ciudad de México se empezó a implementar, por ejemplo, el programa de Conduce sin alcohol, ¿no? Los alcoholímetros, pues fue como un referente para que otras entidades lo replicaran. Entonces, eh, la Ciudad de México tiene esa responsabilidad. Siempre ha sido un referente en el tema de movilidad. Ya te platicaba, en 2014 su ley fue un punta de lanza. Incluso hoy la ley, aunque no está armonizada, digamos, no está tan mal, porque en 2014 retomó muchos temas que eran innovadores. Pero sí, sin duda, esta omisión en la armonización es una gran responsabilidad, ¿no? Si la capital no armoniza, pues envía un mensaje a lo mejor a las otras 10 entidades, pues que no hay mayores consecuencias por no armonizar, ¿no? Por no ser una prioridad de sus congresos, cuando en realidad, claro que es prioridad porque se siguen perdiendo vidas por esta omisión. Es prioridad, ¿no? Es salvar vidas. ¿Y qué es lo que comentábamos? El, el eje principal de la ley, el eje principal del plan del diseño de acción es reducir las muertes derivadas de siniestros viales. Bueno, pues significa que todas las políticas deben diseñarse para proteger la vida, ¿no? Lo que te comentaba es proteger a los usuarios vulnerables de la vía en el centro de todas estas políticas que se implementen en temas de movilidad y de seguridad vial. Y ya dejar de favorecer, como pasó hace mucho tiempo, favorecer la infraestructura vial, cómo movilizar los carros, cómo disminuir el tránsito. Claro que es importante, pero lo importante es cómo cómo se movilizan las personas. O sea, significa que un niño que camina a la escuela debe estar protegido o debe estar más protegido que un auto que lleva prisa, ¿no? Básicamente creo que este es el ejemplo. O sea, un niño que camina hacia la escuela debe gozar de mayor protección que un carro que va con prisa porque llega tarde al trabajo. Eso es, ¿no? Entonces la calle debe tener banquetas, de ser calles completas, tener límites de velocidad para los entornos escolares, y entonces creo que así es como se puede poner al centro a las personas en toda esta implementación de políticas públicas. Los grupos vulnerables, ¿no? Como platica, mujeres, niñas y personas cuidadoras tienen una exposición diferenciada al riesgo que los otros usuarios que caminamos por las calles, porque caminan más, cargan con menores o adultos mayores, ¿no? O sea, empujan sillas de ruedas o carreolas, y muchas veces pues los horarios en los que transitan no, pues pueden ser horarios nocturnos o horarios inseguros, ¿no? Por ejemplo, muy temprano, si es en el caso de una cuidadora y que tenga que ir al hospital a una cita muy temprano, pues son en horarios muy, muy tempranos. Entonces, creo que su exposición a este riesgo es diferenciada de todos los otros grupos. Entonces, la armonización sí debe y incluir la obligación en diseñar calles más seguras, con enfoque de género, más iluminadas, con interseccionalidad, que son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y pues sí es muy claro y es bastante
es muy claro que no es lo mismo moverse en la ciudad siendo mujer, siendo mamá, siendo una cuidadora, haciendo una persona conductora, ¿no? Y esto la ley pues lo debe reconocer. Porque hay muchas vidas que pueden ser salvadas, ¿no? O sea, básicamente es eso. O sea, hay vidas que pueden ser salvadas, hay niños que pueden evitar morir, porque en realidad el grupo de entre 5 y 19 años es uno de los grupos que más muertes por siniestros viales tienen registrados. Y para mí, por eso es urgente la armonización, ¿no? Es urgente salvar vidas, pero sobre todo salvaguardar la vida de las niñas y los niños. Que tienen en sus manos la oportunidad de salvar vidas, ¿no? Insisto en eso, que no es una reforma más o algo que puedan dejar en el cajón, es una decisión ética. Armonizar la ley es proteger a quienes caminan, a quienes pedalean, a quienes conducen y que vivimos todos en esta ciudad. Es crear un ecosistema de movilidad y seguridad vial seguro y pues que ya se apuren, ¿no? Que necesitamos armonizar. Que está en nuestras manos exigir calles seguras, ¿no? Y exigir calles seguras es exigir una vida digna y una movilidad segura. Esta iniciativa es la voz de la sociedad civil convertida en una propuesta. Es lo que necesitamos para transitar tranquilos. Apoyarla es decir, no queremos más muertes viales, queremos justicia, queremos equidad y queremos seguridad para todas las personas. Queremos caminar, queremos pedalear, queremos en un entorno seguro y que en ese trayecto no se pierdan vidas. Bueno, pues significa que todas las políticas deben diseñarse para proteger la vida, ¿no? Lo que te comentaba es proteger a los usuarios vulnerables de la vía en el centro de todas estas políticas que se implementen en temas de movilidad y de seguridad vial. Y ya dejar de favorecer, como pasó hace mucho tiempo, favorecer la infraestructura vial, cómo movilizar los carros, cómo disminuir el tránsito. Claro que es importante, pero lo importante es cómo se movilizan las personas. O sea, significa que un niño que camina a la escuela debe estar protegido o debe estar más protegido que un auto que lleva prisa.